Hoy, en el vídeo, 4 historias reales de terror. Personas solas en la noche. 4 cuentos de terror realmente. En YouTube. Parte 6. Cuando mi hijo cumplió 12 años, me dijo que teníamos una pequeña fiesta de cumpleaños para él en el patio de nuestra casa. Invitamos a toda nuestra familia, así como la gente solía celebrar los aniversarios de cualquiera de nuestros hijos. Además de invitar a familiares, también permitimos a nuestro hijo invitar a sus amigos a la escuela. Vivimos en el interior y nuestro quintal se divisa como una floresta. Tenemos un terreno muy grande, lo que nos permitió distribuir varias mesas por gramo con comida y bebidas. La fiesta comenzó en la tarde y continuó hasta la noche. Cuando llegó la noche, la mayoría de los 2 invitados se habían ido, pero algunos familiares más cercanos y algunos amigos todavía estaban allí. La hora era de las 8 de la noche y había muchos mosquitos. Entonces fui hasta Galpán, no más lejos del quintal, cerca de la selva, para tocar algunas tochas. Me pejé unas 6 tochas y las coloqué en gramos en el exterior. Entonces, volteé hacia el interior del galpán para buscar combustible. Sin embargo, mientras estaba adentro, escuché un ruido de pasos en el bosque. Parecía que lo que estaba haciendo era echar un vistazo a los ojos, pero, sinceramente, estaba demasiado oscuro para ver algo. Después de encontrar el combustible, volteé a la parte del quintal donde la gente estaba y fingir como tochas no chan. Como 6 tochas emiten una buena cantidad de luz, lo que era excelente para repeler a los mosquitos. Vi a otros 7 niños en la fiesta, incluyendo a mi hijo y ellos, que querían jugar de esconde-esconde de mis ojos. Me exponen y yo les permitimos y solo hablamos para que no se alejen mucho. Hablamos de que no debían pasar mucho tiempo por la entrada del bosque. Entonces se fueron a jugar, o nos dejó en paz por un tiempo. Nos quedamos unos 15 minutos hablando con los adultos de la fiesta, escuchando las risas y los gritos de los niños que jugaban cerca del bosque. Pero de repente, los gritos de diversión se transformaron en gritos de miedo. Esos gritos parecían muy preocupantes, así que todos nos dirigimos hacia los niños. Estábamos sentados y preocupados cuando de repente, como niños, salimos corriendo a la vista y ellos estaban hablando de que tenían algo en el bosque. No hay ningún tipo de animales grandes cerca de nuestra casa, y mucho menos depredadores grandes como lobos o osos. Así que esa posibilidad no ha pasado por nuestra cabeza. Dije a todos los niños que estuvieran cerca de casa. Así que me levanté de la silla. Mi hermano y yo éramos los hombres más fuertes de la zona, así que ambos fuimos a investigar la selva, pero nos pegamos a algunas lámparas y entramos en un techo que estaba completamente oscuro. Los únicos ruidos que la gente escuchaba a nuestro alrededor eran los grillos y otros insectos. Fuimos aún más profundos en los ojos y fue entonces que comenzamos a escuchar un extraño sonido. Al principio, ese sonido parecía ser de un animal, pero al acercarnos al sonido, comenzó a parecerse más a algo humano. Seguimos caminando y ambos acordamos que parecía que estábamos siendo observados, perseguidos. Estuve mi brazo frente a mi hermano y pedí que se detuviera. Tan pronto como nos detuvimos de caminar y nos movimos completamente, en medio de esa oscuridad, empecé a prestar más atención al ruido. Es difícil describir el sonido que estaba escuchando, pero la mejor explicación que puedo dar es que parecía un gemido. Ese sonido parecía un gemido humano, pero era realmente extraño. Entonces escuchamos el estallido de algunas hojas de la tierra, bien enfrente de nosotros, pero apuntamos las lámparas hacia adelante, y para nuestra sorpresa, había alguien o algo detrás de un árbol. O son de gemido paró. Mi hermano dio unos pasos hacia adelante y preguntó si había alguien allí. Lo que pasó después fue algo típico de una película de terror. Un ruido alto, arrepentido y no humano por la floresta.
Estoy seguro de que eso era suficiente para ser escuchado a varios kilómetros de distancia. Mi hermano se volvió y corrió de nuevo a mi propiedad, y corrió junto a él. Cuando volvimos a la zona de fiesta, gritamos para que todos entraran en casa. Llamamos a la policía inmediatamente, pero dijeron que probablemente era un animal salvaje. Queríamos insistir en que era humano, pero no queríamos parecer locos a la policía. Así que simplemente desconectábamos o llamábamos. Hasta hoy no sé quién o qué estaba en esa mata, pero lo que sea definitivamente nos estaba observando y observando a los niños esa noche. Y ese grito que escuchamos simplemente no es suave para nosotros. Cuando Eu era niño, Eu moraba en medio de nada. Mi familia tenía una granja y, por lo tanto, vivíamos en una casa que se encontraba al final de una carretera de tierra. Yo tenía 16 años y era casi medianoche. Esa noche, en particular, yo estaba solo en casa. Estaba sentado en el sofá del salón, viendo una película con Todd, nuestro cachorro, que estuvo con gente durante varios años. Todd ya era mayor y por eso no era muy activo, así que logró permanecer inmóvil a mi lado durante toda la película. Durante una de las partes más silenciosas de la película, el oído de Todd se levantó repentinamente y él giró la cabeza hacia la puerta. Bajé el volumen de la televisión, pero no estaba escuchando nada. Todd se mantuvo completamente enfocado en esa dirección, mirando hacia la puerta delantera de la casa. Mi primer pensamiento fue que alguien estaba en la puerta, pero eso simplemente no tenía sentido, debido a la ubicación aislada de mi casa. Es muy difícil llegar a mi casa, y creo que nunca hemos tenido visitas inesperadas a la puerta. Dejé eso en el suelo y pensé que era solo un animal, y aumenté el volumen de la televisión de nuevo. Unos minutos después, Todd comenzó a rosnar muy bajo, mirando todavía en la misma dirección. Desde que conozco a ese cachorro, solo lo escuché rosnar unas 2 veces, no totalmente, así que ciertamente había algo afuera que estaba haciendo rosnar. En ese momento, estaba convencido de que necesitaba al menos comprobar lo que estaba afuera. Me puse una de las armas de nuestra familia y corrí hasta la puerta delantera. Abrí la puerta y no vi nada. Entonces, salí por la puerta y atravesé el porche. Salí de la baranda y me quedé unos 20 metros frente a mi casa. Entonces, ollei para o seu nocturno. No había nada más que oscuridad absoluta. Entonces me volví y me preparé para volver. Yo solo di un paso hacia mi casa antes de congelar completamente. En la fachada de mi casa, había un hombre que estaba acostado en posición fetal, y parecía que estaba tratando de no ser visto. Me quedé totalmente parado, tratando de pensar qué debería hacer. Yo no quería acercarme a ese tipo de ninguna manera. Entonces, de la manera más silenciosa posible, rodeé mi casa y corrí hasta la puerta trasera. La puerta trasera estaba cerrada porque mi familia nunca cerraba como puertas, ya que la gente nunca tuvo que preocuparse por los invasores. Tan pronto como entré en casa, corrí de vuelta a la puerta delantera. He cerrado y cerrado la puerta, completamente aplastada. Después, cerré todas las ventanas y puertas de la casa. Rápidamente llamé a la policía y después de una larga espera de 30 minutos, finalmente llegaron. Se escogió toda la propiedad, pero no encontraron nada. Eso me dejó aliviado, pero todavía estaba preocupado por no saber dónde estaba el hombre. La verdad es que hasta he empezado a pensar que podría haber imaginado todo. Después de que la policía salió, simplemente bajé de la cama y me quedé dormido. Al día siguiente, me levanté y fui a la cocina a preparar el desayuno. Pero cuando fui a picar una navaja para cortar frutas, me di cuenta de que una de mis facas había desaparecido. Yo estaba parado, totalmente confundido. Estaba seguro de que el cuchillo estaba bien anoche. Un mal presentimiento se contaba con mi cuerpo.
Así que decidí llamar a la policía de nuevo. 2 policías aparecieron, y esta vez les pedí que se metieran en mi casa. Me quedé en el exterior mientras ellos basculhaban mi casa. Para mi sorpresa, después de unos minutos, los 2 policías salieron de mi casa como un hombre magro y viejo con gemas. Era el mismo hombre que estaba en mi terraza la noche anterior. Según los policías, el hombre fue encontrado bajo la escalera del porán, sosteniendo un cuchillo con 2 manos. Era un cuchillo que faltaba en mi cocina. Según ellos, Oomen resistió, pero fue controlado después de una breve lucha corporal. La policía me dijo que el hombre probablemente había entrado a mi casa por la puerta delantera, a la hora de que yo hubiera contornizado la casa para entrar por la puerta trasera. Hasta donde sé, el hombre no dijo nada cuando le pregunté qué estaba haciendo en mi propiedad. Sin embargo, el hecho de que tuviera un pegamento de un cuchillo ciertamente no era un buen signo. Todavía pienso en lo que habría pasado si el hombre hubiera entrado a mi habitación esa noche y me hubiera encontrado durmiendo. En el pasado, empecé un nuevo trabajo y un supermercado haciendo reposición de stock durante la noche. Era una red local de supermercados en mi estado, con más o menos una docena de tiendas. Pero las tiendas no eran tan grandes como ellas. La mayoría de las noches, había un equipo de 2 o 3 personas para preparar la tienda para el día siguiente. Yo ya había trabajado en algunas tiendas antes. Por lo tanto, repartir el stock durante la noche no era algo nuevo para mí. De ninguna manera. Esa noche, llegué a trabajar a las 10 de la noche y fui recibido con la triste noticia de que alguien había perdido el trabajo. Entonces, solo yo y mi gerente Yuri tendremos que hacer cargo de todo el trabajo que se hizo esa noche. Mi gerente era tranquilo, pero no hablaba mucho, así que los turnos como ellos no eran de antes. 1 hora después, mientras estaba escuchando música y trabajando en la sección de salgadinhos, Yuri apareció de repente en el frente de la sección, mirándome directamente con un rostro preocupado. Le pregunté por él, tirando mis auriculares. Estaba en la ventana y me preguntó si había visto a alguien en la tienda. Le dije que no, y él me contó que pensaba que había visto a alguien pasar por su sección hace 1 minuto. Pero cuando fue a conferir, no había nadie allí. No se dio cuenta de que estaba nervioso, pero intentó sacar importancia al tema y volver a trabajar. Después de que salió de mi corredor, estaba pensando que era esa ocasión en que hablé con él, o lo que me hizo pensar que tal vez realmente había visto algo. Me pasé a prestar atención, pero las próximas 3 horas pasaron sin incidentes. Y finalmente dejé de pensar en eso. Los 2 trabajamos separados, y no nos encontramos de nuevo en ningún otro momento. Alrededor de las 2 de la mañana, había terminado todo el trabajo que me había entregado, así que fui a preguntarle qué más tenía que hacer. Pasé por todas las secciones hasta llegar al final de la tienda, pero no vi. Entonces volví a atravesar la tienda de nuevo, revisando todas las secciones, pero no estaba en ninguna parte. Busqué un depósito de fondos y una oficina, pero no pude conseguirlo. Pensé que podría estar en el baño, o en su coche haciendo una pausa. Entonces esperé otros 15 minutos, y luego recorrí la tienda de nuevo, buscando por ella. Todo lo que encontré fue el coche del agente. Era el carruaje que estaba usando al comienzo del turno, y parecía que había repuesto la mitad de las cajas en ese carruaje, pero no había terminado de reponer o de restar. Cuando vi eso, empecé a estar realmente nervioso. Salí por la puerta delantera y elegí el aparcamiento en busca de cualquier señal de su presencia. Su coche estaba en el fondo del estacionamiento, cerca de mi coche, pero estaba vacío. Incluso comprobé los lados del edificio para ver si estaba haciendo una pausa para fumar. Había pasado casi 4 horas desde la última vez que lo vi, y finalmente me preocupé tanto que decidí llamar a la policía.
La policía tuvo que contactar al director de la tienda para obtener el código de las cámaras de seguridad, y luego analizaron como imágenes. Les contaba la hora en que Yuri se había acercado a mí para relatar que había visto a alguien, tan pronto como pusieron el horario en un video de seguridad. Las imágenes mostraban a una persona extraña caminando por la tienda. La persona claramente era un hombre, y estaba caminando cuidadosamente por el supermercado. Parecía que ese hombre se escondía, pero Yuri estaba seguro de que realmente había una persona en la tienda. Seguimos asistiendo, y unos 30 minutos después de que Yuri me hablara, ese hombre desconocido se acercó a él de atrás y le amenazó con un arma. Fue realmente perturbador ver esas imágenes, y saber que estaba a pocos metros de distancia, en otro corredor, sin tener idea de lo que estaba pasando. Eu pasé mal vendiendo ese video. O hombre forzado o Yuri para caminar con él, probablemente haciendo amenazas para querer ser secuestrado. Le llevó a Yuri a la parte trasera del edificio. Luego empujó a Yuri a un coche y salió conduciendo. La policía me dijo que, según esas imágenes, los dos probablemente se conocían, y que probablemente fue algún tipo de ataque personal. Aunque la policía me dijo que era un ataque personal, no tuve el coraje de seguir en ese trabajo, y renuncié unas semanas después. O hombre nunca fue identificado, y hasta ahora, O Yuri no ha aparecido. Esa historia ocurrió cuando yo era muy pequeño. Muchas veces, durante mi infancia, me quedé sola con mi madre soltera. Siempre que se levantaba para ir al baño durante la noche, pasaba por mi habitación para ver si estaba bien. Una noche, recuerdo haberme despertado a mediodía, y tenía la impresión de haber escuchado un ruido en mi armario. Yo estaba mirando hacia la cama, y mi madre estaba de pie en la punta de la cama, mirando directamente hacia mí y acenando. Ella me dijo que volviera a dormir, así que entró en mi armario y cerró la puerta hasta que quedó entre la puerta abierta, y ella se quedó parada. Dentro de mi armario recuerdo claramente que ella colocó su cabeza en la pequeña abertura de la puerta que estaba casi cerrada, y se quedó allí, observándome desde dentro del armario a través de la abertura. Yo sonrí para ella, al igual que cualquier niño lo haría en esa situación. Y logotipo después, admite. Cuando estaba comiendo cereal al día siguiente, le pregunté a mi madre por qué se escondía en mi armario anoche. A lo largo de la noche, apenas se congeló, y me quedó mirando como una expresión confusa y preocupada. Ella me dijo que no había entrado a mi habitación anoche. Al principio, pensó que alguien había invadido su casa, pero luego se dio cuenta de que había sido una especie de alucinación. Desde esa experiencia, he tenido solo 2 alucinaciones más, pero ninguna de ellas fue tan vívida o tan aterrador. Si no eres un buen día, 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 si no es un buen día, si no es un buen día,
Si no es un buen día. 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 Si no, no olvides dejar el like, compartir el video y suscribirte al canal. Hasta la próxima.